Bienvenido, bienvenida. Iniciamos la primera clase de la unidad curricular que es tronco común a todos los PNFs de rehabilitación y funcionamiento humano. Atención comunitaria de las personas con discapacidad, parte 1. Quiere decir que hay una parte 2 y esto es parte de los contenidos a facilitar en el tramo 2 del primer trayecto de estos PNF. Quiere decir que si hay una ACPD1, hay una ACPD2. En la ACPD1 vamos a mirar y a discutir las bases conceptuales, epistemológicas, ontológicas, metodológicas y axiológicas de la atención comunitaria para las personas con discapacidad, o como lo diremos en otro momento, también conocida como, y mejor conocida como, rehabilitación de base comunitaria. Y en la CPD2 vamos a discutir ya elementos más técnicos y prácticos de la CPD con relación a cada tipo de discapacidad. Los objetivos de la clase de hoy son 4. Uno de conocimiento, que es conocer qué es la CPD y los actores principales que la realizan. Uno de habilidad, que es relacionar la CPD con otro concepto fundamental, que es la determinación social de la discapacidad. Uno de competencia, que es reconocer experiencias que no son de ACPD, pero que muchos creen que es de ACPD. Y finalmente, un valor, y ese valor es el de la solidaridad, el de respeto por la diferencia y el de la inclusión plena de las personas con discapacidad, que es nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Iniciemos pues con lo que es ACPD. Ya les decía que es igual a RBC, Atención Comunitaria de las Personas con Discapacidad. Y ahora sí le podemos decir no solamente de, sino para y con las personas con discapacidad. Es igual a lo que también se conoce como estrategia de rehabilitación de base comunitaria. Y ven que entramos diciendo que es una estrategia. No es un programa, no es una técnica, es una estrategia. Es decir, un modo de alcanzar un grupo de objetivos comunes a un grupo de personas que se reúnen para lograr algo en definitiva. Hay que entender, pues, antes de seguir los conceptos de lo que es personas con discapacidad, o lo que es lo mismo, el concepto de lo que es discapacidad. Para la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, que es un instrumento de clasificación de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, está entre las clasificaciones fundamentales de la OMS, así como lo es también muy importante la clasificación internacional de las enfermedades. En esta, la discapacidad es definida como un paraguas general para las deficiencias, las limitaciones en la actividad o las restricciones en la participación, que resulta de la interacción entre la persona con una condición de salud y los factores ambientales. Y hay otro concepto que se parece mucho, pero no es lo mismo, que está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde el punto de vista cronológico es en el mismo tiempo que se dio la clasificación internacional de la discapacidad y del funcionamiento, que dice que es un concepto en evolución y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras de actitudes y ambientales que obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad sobre una base de igualdad con otros miembros. Estos dos conceptos se parecen, pero no son lo mismo. Y esto es una tarea que ya vamos a decir que será evaluada en la próxima clase, que es cuál es la diferencia entre el anterior concepto y esto. Tarea para la próxima semana a ser evaluada.
Ambos, sin embargo, hablan de que hay una perspectiva negativa de la discapacidad que es, a modo de paraguas, más siguiendo el primer concepto, abarca lo que es la deficiencia de la función y de la estructura, abarca la limitación para realizar actividades o abarca la restricción de la participación. Son tres conceptos o tres ideas diferentes. Uno es más ligado a lo biológico, lo segundo más ligado a la actividad de vida diaria, a la vida diaria, y lo tercero más ligado a los obstáculos o facilidades que el ambiente le presenta a la persona. Pero esto también puede verse desde lo positivo, de acuerdo a la visión de la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, donde funcionamiento sería un paraguas que abarca también tres dimensiones. Una dimensión biológica donde estaría la función y la estructura, una dimensión psicosocial donde estaría la realización de actividades y una dimensión socioambiental que implica la participación. Visto así, entonces el funcionamiento y la discapacidad es un continuum. Es decir, como el día sigue a la noche o la noche sigue al día, la discapacidad y el funcionamiento están en permanente interacción, intercambio, y en un momento dado puede haber discapacidad y en otro momento dado puede verse como un funcionamiento. Si lo ponemos, por ejemplo, con la flexión del codo, podríamos decir que el codo va en la flexión desde el 0 grado hasta los 140. Pero si lo vemos desde la discapacidad, siendo que no puede alcanzarse los últimos grados de la flexión, entonces esos últimos grados que faltan para llegar a los 140 grados sería la discapacidad. Puesto de otra manera, ejemplo que el hombro solamente puede llegar, perdón, el codo puede llegar solo hasta los 110 grados. Entonces el funcionamiento es de 0 a 110 grados. Y la discapacidad es el déficit que hay para ir de 110 grados a 140. Y así lo podemos ver con todas las demás funciones del cuerpo humano, tanto musculoesqueléticas como cardiológicas, como mentales, cognitivas, etc. Y el otro elemento importante, que ese continuum funcionamiento y discapacidad es producto de la interacción entre el contexto ambiental, personal y la persona. Y mejor todavía, y las personas, porque no solamente se trata de un individuo. Entonces, esa interacción entre uno y otro es lo que nos lleva al funcionamiento de discapacidad. Así entendido estos dos conceptos, ahora podemos entender, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud define a la RBC, o como la llamamos también ACPD, como una estrategia multisectorial para facilitar el acceso a salud, educación, oportunidades de trabajo, participación e inclusión en la vida social y comunal. Es una estrategia para reducir la pobreza, es también una estrategia para alcanzar derechos humanos y una estrategia para lograr desarrollo inclusivo. Así define la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud a la RBC. Esto es muy diferente a cómo nació la RBC 30 años atrás o 35 años atrás, en donde era más una estrategia para dar servicios para que las personas con discapacidad se pudieran incluir en la vida. Hoy no es eso. Hoy es una estrategia multisectorial para facilitar accesos, entre otras cosas, a la salud, incluyendo la rehabilitación, pero también educación, trabajo, vida cultural, vida social, vida comunal, etc. También la Organización Mundial de la Salud, a partir de ese concepto anterior, podemos decir que centra la atención en ayudar en la lucha contra la pobreza.
Esto es fundamental. Si no hay lucha contra la pobreza, no estamos luchando contra la discapacidad o a minorar la discapacidad. Apoyo en satisfacer las necesidades básicas de las personas con discapacidad, fomentar el bienestar de ellas. Aquí podemos hablar de bienestar y calidad de vida, promover los derechos humanos, crear ambientes libres de barreras, ser un miembro activo de la sociedad, promover la inclusión y promover el desarrollo inclusivo comunitario. Bien que terminamos con una palabra que se repite mucho, que es la inclusión. Convendría entonces de una vez diferenciar la integración, que es una palabra que también utilizan muchos, de la inclusión. Vemos en esta diapositiva como en el cuadro que está a la izquierda se refiere a la integración, están las personas con discapacidad en el círculo interior juntas y fuera de ellas están las personas que no tienen discapacidad. Digamos que en esta primera parte del círculo están juntos pero no revueltos. Mientras que la inclusión permite que las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad no estén sino en un mismo plano. Es decir, están juntas y revueltas. Ven que en el primer círculo, el de la izquierda, el de la integración, por mucho que se aspire a tenerlos todos en igualdad de condiciones, ven que al final están reservados a una esquina o a un centro, mientras que en la inclusión, que es el segundo círculo, no hay tales discriminaciones, aunque pareciera que no lo hubiera. Esa es la diferencia entre integración e inclusión. La ACPD y la RBC persiguen la inclusión. En esta otra diapositiva vemos lo que se llama matriz de ACPD o matriz de RBC y donde van a estar las 5 áreas mínimas fundamentales en las cuales deben ser incluidas las personas con discapacidad y que vamos a tratar a lo largo de los distintos temas en estas clases. Salud, educación, subsistencia, desarrollo social y fortalecimiento comunal. Ustedes pueden sustituir la palabra subsistencia por trabajo o empleo y no hay ningún problema. De ahí vemos entonces que cada una de ellas a su vez tiene 5 subestrategias que nos van a llevar a eso. Y cada una de esas estrategias la vamos a desarrollar en las clases de ACPD. Así que esta matriz es importante ir incluso cual guía de monitoreo, un chequeo de lista. Vamos a ir marcando las que ya vamos a ir desarrollando. En esta primera clase no vamos a desarrollar ninguna de ellas, sino solamente la introducción a lo que es la CPD y a lograr ese objetivo que hemos definido. Este primer objetivo perseguía mirar qué era la CPD y además ver cuáles son los sujetos activos principales de esta estrategia. Y hemos puesto este círculo para ir de más a menos o de menos a más, como ustedes quieran, o de más amplio a menos amplio, o de más colectivo a más individual, estos distintos sujetos. El Estado, el Comité Comunitario de y para Personas con Discapacidad, el supervisor local de la estrategia, el capacitador de la estrategia y la persona con discapacidad y su familia. El capacitador, ya veremos, puede ser un miembro de la familia. Entonces, cuando yo hablo de personas con discapacidad y la familia en el último círculo, en verdad puede ser ampliado al de capacitador y al de supervisor. Es decir, la familia puede ser un miembro de la familia, un capacitador o puede ser un supervisor. Estos son los sujetos estratégicos de la ACPD. Entonces vayamos ahora del círculo menor al mayor. El primero es la persona con discapacidad, que es un miembro de la familia que vive la discapacidad y sus barreras. Este a su vez recibe capacitación del capacitador, que apoya la capacitación, que puede ser también un miembro de la familia. Como
está en esta siguiente diapositiva. Es un familiar o un amigo o amiga de la persona con discapacidad. Debe estar motivado para capacitarse y para capacitar a las personas con discapacidad. Es decir, que sirva de pedagogo, de docente, para que lo que él aprendió lo socialice con la persona con discapacidad. Debe leer y entender los distintos cuadernillos que conforman estas guías de la atención comunitaria. Y debe demostrarle a la persona con discapacidad de manera práctica lo que ha aprendido y lo que ha entendido de los contenidos que tienen esos cuadernillos. Debe trabajar diariamente o según el cronograma que se acuerde con la persona con discapacidad y ejercitar paso a paso lo que contiene esos cuadernillos. Debe de respetar la rutina de las personas con discapacidad. Así que si la persona con discapacidad dice que no va a trabajar diariamente, no es diariamente, es a otro ritmo. Y si lo hace diariamente, dirá, bueno, esto lo voy a hacer en la mañana, esto al mediodía, esto en la tarde. Finalmente, apoyar a las personas con discapacidad y generar confianza en sí misma y ser paciente y persistente con la capacitación de las personas con discapacidad. Esas son funciones mínimas del capacitador, que es el segundo en el círculo como actor principal. Luego viene el supervisor local, que tiene un grupo de funciones, que puede ser un miembro de la comunidad electo por el Comité Comunitario de las Personas con Discapacidad para organizar y dirigir la estrategia de ACPD. Son parte de sus funciones motivar a la comunidad para la capacitación en discapacidad, localizar e identificar a quienes necesitan capacitación según su tipo de discapacidad y seleccionar el material del manual, ya sean las guías o los cuadernillos, las guías que explican cómo participar y los cuadernillos que expliquen qué es lo que va a socializar con la persona con discapacidad según cada tipo de discapacidad. El cuarto círculo estaría formado por el profesional, entre ellos ustedes que se están formando para terapeuta o para enfermera o para médico, que es manejar los conceptos básicos de discapacidad, conocer las políticas y las leyes para las personas con discapacidad en cada país, en nuestro caso el venezolano, analizar y comprender el manual de ACPD, tanto sus guías como sus cuadernillos, capacita en promoción del funcionamiento y prevención de la discapacidad, orienta a supervisores locales y capacitadores en lo que es la atención comunitaria, capacita a otros profesionales en ACPD, orienta al comité de personas con discapacidad en lo que es la atención comunitaria de las personas con discapacidad y lleva registros de casos atendidos, situaciones atendidos en y por la comunidad. El siguiente círculo, el Comité de Comunitario para Personas con Discapacidad, que está conformado por personas con discapacidad, sus familiares, personal de la atención primaria en salud y comunidad en general sensible al tema. Está hecho el comité para la planificación, administración y funcionamiento de programas que atiendan los derechos de las personas con discapacidad relacionados con la calidad de vida, la salud y las otras dimensiones que hemos hablado, educación, cultura, trabajo y desarrollo comunal. Hasta aquí, pues, digamos, son los grandes círculos. Y luego está el Estado que, con los funcionarios elegidos en voto popular para ejercer el gobierno de un país, quienes desde sus instancias de gobierno apoyan a las personas con discapacidad, haciendo que los recursos también se dirijan hacia los colectivos de personas con discapacidad y las organizaciones de ellos. Con estas diapositivas que hemos hablado, pues creo que hemos podido llegar a alcanzar el objetivo de saber qué es la CPD y cuáles son sus actores principales. No aprenderemos nada de esto hasta que no empecemos a meternos en el rol, que es parte de lo que vamos a hacer durante estas clases y durante la CPD1 y la CPD2. Vamos a ejercer funciones de
capacitador, de supervisor, formar y ayudar a construir comités comunitarios en las comunidades para que así sí podamos entender las funciones que hemos por lo pronto enumerado y mencionado. El segundo objetivo era una habilidad que es importante tenerla y que por supuesto se infiere de lo que ya hemos dicho cuál es el concepto de la CPD, que como les dije ya no es el viejo concepto de servicios de rehabilitación en domicilio o en la comunidad para las personas con discapacidad, como así nació la CPD por allá en los años 60, 70 del siglo pasado, sino una estrategia multisectorial, amplia, para darle cumplimiento y para darle inclusión a las personas con discapacidad en materia de salud, educación, etcétera, etcétera, que es lo que hemos mencionado. Esto no es posible entenderlo si no entendemos lo que es la determinación social de la discapacidad. Si a la discapacidad no se llega, como hemos dicho en anteriores diapositivas, solamente porque la persona se enferma o porque la persona tiene una deficiencia. Es de la interacción entre esa persona con esas deficiencias o con esas condiciones de salud, diferente la mirada de la clasificación internacional del funcionamiento humano y de la Convención Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que les he dicho que va a ser una tarea que tienen que desarrollarla en al menos una página, por lo menos en un párrafo o dos párrafos de no más de 10 líneas, determinar esa diferencia. Y el contexto. Contexto personal, contexto ambiental, singular y particular, desde el más pequeño a la familia hasta el más amplio que es la comunidad, el municipio, el estado en el que vive y el país en el que vive y el continente en el que vive. Esa determinación social de la discapacidad pues va de lo singular a pasando por lo particular a lo general. Hay elementos de lo singular como los estilos de vida, como la biología, como la herencia, que juegan un papel. Pero eso está en íntima relación con lo particular, que son las condiciones de vida concreta de la persona, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, en lo comunal, que va de la mano de lo singular. ¿Sí? Uno y otro se influye. Y más aún, en lo general, las políticas de Estado, la manera como se distribuyen los recursos, de cómo se apropian de los recursos los distintos actores de una sociedad dada. Esos elementos del poder, de la política y de la propiedad de los recursos materiales influye en lo particular y en lo singular. Es el modo de vida como nos organizamos. Entonces el modo de vida como nos organizamos influye en las condiciones de vida y las condiciones de vida influyen en los estilos de vida y en la manera particular de vivir de cada quien, con su grupo familiar, con sus vecinos, etc. Y esto se influye uno con otro. Por eso hay tres círculos como ruedas dentadas que como un engranaje se van activando para conformar la discapacidad o el funcionamiento. Si esto no se entiende, entonces vamos a pensar que nada más la discapacidad depende de la enfermedad que tenga una persona, o de un daño o de una lesión que pudo tener. Y solamente atendemos la atención, la lesión, la enfermedad y el daño y no salimos de ahí, no salimos de lo biológico. Ese era el modelo inicial. Y mucho antes de eso era pensar que la persona que tenía una discapacidad lo tenía por un castigo de Dios o por un don de Dios. Entonces, si una persona tenía una epilepsia, la epilepsia era provocada por influjos negativos, por malos espíritus o por espíritus negativos que se le incorporaban a la persona y así las crisis de convulsiones. Y si esas crisis eran repetidas, pues cada vez iba teniendo déficits intelectuales y en la medida en que tuviera déficits intelectuales ya no podía aprender y en la medida que no podía aprender no podía participar en lo que es la vida comunitaria. Esa mirada religiosa mágica de la discapacidad es antes de la biológica y la biológica es antes de esta nueva concepción biopsicosocial de la discapacidad que es la que estamos trabajando hoy
con una profunda determinación social. Ese concepto hay que entenderlo claramente. Fue parte de las clases del primer tramo y si requerimos aquí visualizar en lo concreto, vamos a colocar varios ejercicios de ello durante esta unidad. De esto nos queda algo que también hemos dicho que es un objetivo de la clase, que es una competencia que debemos adquirir, que es cuando vemos una experiencia, poder decir, ¿es esto una experiencia genuina de lo que es de lo que es la estrategia de atención comunitaria o es una experiencia que no llena todos los requisitos de lo que es la atención comunitaria? Entonces, algunos tips de lo que no es. Intervenciones que no tienen en cuenta el saber propio de la comunidad y sus necesidades. Así como aquello donde desde la planeación de la comunidad es excluida. Otro, líderes comunitarios que inician procesos sin apoyo de gobiernos y otras entidades y sobre todo sin apoyo de la propia comunidad. Otra, intervenciones de equipos médicos e interdisciplinarios que vienen de afuera, con enfoques exclusivamente clínicos o terapéuticos o trabajo exclusivamente institucionalizado. Voy a la comunidad para sacarlo y meterlo en una institución. Entonces, intervenciones de ese tipo exclusivamente, pues tampoco son ACPD genuinamente. Acciones que crean dependencia en las comunidades con las organizaciones y programas, evitando el empoderamiento. Una organización no gubernamental o gubernamental que no deja que las comunidades sean autónomas, independientes, sino que siempre están dependiendo de ellas. Y tan dependientes los colocan que cuando se acaban algunos recursos, sobre todo en las organizaciones no gubernamentales, se acaban los programas. O peor, las personas que promovieron esa iniciativa en una comunidad. Otra, acciones que reflejan el afán de protagonismo de un sector o de una persona. Es decir, esta es una estrategia que lo lleva el Ministerio de Salud, por poner un ejemplo, o el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Cultura, o el Ministerio de lo Social, y los demás sectores y o ministerios no están adecuadamente representados. O personal, es un líder que realiza, que promueve, y no hay más nadie liderando, promoviendo la estrategia. Recursos circunstanciales entregados a las comunidades. Esto peor, entrega de prótesis, entrega de dispositivos auditivos, entrega de férulas, entrega de materiales con algo de capacitación y a veces sin capacitación. ¿Para que a qué lo use? De sillas de ruedas, de bastones, etc. Esto tampoco es ACPD. Propuestas que no involucran diferentes actores. Va de la mano con el primero que dije que no es una experiencia ACPD, como son las personas con discapacidad, sus familias y la comunidad. Clave esto. Este es el más clave de todo. Si no involucra a personas con discapacidad, familias y la comunidad, no es una experiencia de ACPD. Y procesos donde hay restricciones en el manejo de la información o formación de algunos sectores. También ya relacionado con algo que mencioné, cuando un sector está privilegiado, es protagónico y los demás están minimizados. Y están minimizados porque tampoco le dan la información. Entonces, información que se guarda a un solo ministerio para luego proyectarlo como su gestión y no de manera colectiva. De todo esto, y con esto terminamos la clase, tenemos ahora el objetivo de valor que queremos perseguir con esta clase y que sale de la última diapositiva o de la penúltima diapositiva. Tener siempre presente que nada de las personas con discapacidad se puede realizar sin las personas con discapacidad. Eso téngalo en cuenta incluso cuando usted vaya a hacer una acción muy singular, como una terapia o como enseñarle a la persona a realizar algunas actividades terapéuticas en el hogar o fuera del hogar. Esas no se pueden hacer si no está perfectamente tomando en cuenta a las personas con discapacidad. Y esta idea nace de un principio que hace el movimiento
independiente o de vida independiente de las personas con discapacidad, que es el nada importante, adagio, refrán, consigna de las personas con discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros. Entonces, nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Eso es lo que debe quedar como objetivo de valor: la solidaridad, la defensa del otro y la importancia del otro. Hasta aquí pues la clase del día de hoy.